Acabamos de conocer que ha salido el auto por el cual se deja en libertad bajo fianza a los integrantes de la manada, los violadores en manada. Debemos tener en cuenta que, aunque haya salido una sentencia dictada por la Audiencia Provincial, no es una sentencia firme, es una sentencia que es todavía recurrible. De hecho, es una sentencia que está recurrida. Nuestra Constitución fija un principio duramente y muy difícil de quebrantar, que es el de la presunción de inocencia. Ellos ya han sido condenados una vez, pero mientras no sean condenados en sentencia firme, siguen siendo, en principio, inocentes. Y esto es lo que establece nuestra ley. Es por eso, ¿vale?, que la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que regula estas situaciones, nos dice, entre otras cosas, que esta situación de prisión preventiva, sea adoptada cuando sea adoptada, es siempre revisable hasta que exista una sentencia firme. Y el artículo o los artículos que nos regulan un poco cuáles son las situaciones de prisión preventiva son el artículo 503 y siguientes y el 504 de la ley de enjuiciamiento criminal. Debemos entender que la prisión preventiva es una medida excepcional, ¿vale? Y la ley nos dice los motivos por los cuales alguien puede ser retenido en prisión preventiva. El primero de los motivos es que esté siendo perseguido por una sentencia o por unos delitos que pueden implicar más de 2 años de cárcel. El segundo es que existan motivos bastantes para poder, al menos indiciariamente, ¿vale?, pensar que son culpables. Estos 2 elementos existen. Los demás difícilmente pueden existir ya, ¿vale? El elemento o las circunstancias que se fijan para mantener a alguien en prisión preventiva son, en principio, 3, ¿vale? Y porque la prisión preventiva debe perseguir en sí mismo unos fines. El primero es evitar que se fuguen para que puedan ir a juicio, y el juicio ya ha pasado. El segundo es que no puedan destruir pruebas. Como el juicio ya ha pasado, tampoco se pueden destruir pruebas. Y la tercera finalidad es que se protejan a las víctimas de posibles represalias que ellos puedan llegar a tener. Medidas que fácilmente, o en principio la ley permite que fácilmente sean aseguradas, por ejemplo, mediante la fianza que se les ha impuesto, o mediante la obligación de presentarse periódicamente, o mediante la prohibición de salir de determinados lugares, o incluso de acercarse a la víctima. Debemos tener además en cuenta que el siguiente artículo, el 504, nos dice de una forma textual que la prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior, y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción. Son los que os acabo de decir. Prácticamente no subsisten todos ellos, solamente los de las finalidades. Si la prisión preventiva es para determinadas finalidades, es evidente que estas finalidades han terminado. Y además sigue diciendo este artículo que el 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la prisión preventiva no puede ser todo el tiempo que queramos, y de hecho se le ponen límites. Para estos casos el límite de prisión preventiva sería de 2 años, como mucho. Y para el caso en el cual ya hayan sido condenados en sentencia firme, el máximo de prisión preventiva sería la mitad de su condena. Pero evidentemente, siempre y cuando sigan existiendo las circunstancias que motivaron inicialmente su prisión preventiva. No es la gravedad de los hechos el único elemento a tener en cuenta. Y aunque no nos guste, esta es la ley que tenemos. Podemos criticarla, pero no critiquemos a los jueces por aplicarla. Esta es una noticia de última hora. Todavía no hemos podido leer el auto de libertad provisional ni ha sido publicado. Cuando podamos estudiar el mismo con más detenimiento, podremos saber exactamente cuáles son las circunstancias por las cuales han sido dejados en libertad. Lo seguiremos comentando y también podéis poner vuestros comentarios que pueden enriquecer este asunto.